Hola a todos, soy Gohan, integrante del Team Lesam. En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar Crunch. Crunch es una herramienta la cual nos permite crear distintos tipos de diccionario. Entonces, para ello, vamos a abrir una terminal. Para el primer ejemplo, vamos a crear un diccionario, el cual primero vamos a indicar el número mínimo de caracteres que va a tener cada palabra y luego el número máximo de caracteres que va a tener cada palabra. Entonces, si yo presiono Enter, lo que va a hacer acá me va a tomar las letras del abecedario en minúscula con un mínimo de 2 caracteres y un máximo de 3 caracteres. Como podemos ver acá, el máximo, la última palabra que se crea es ZZZ, la cual contiene 3 caracteres del abecedario en minúscula. Otra cosa que podemos hacer con Crunch es indicarle cuándo queremos que se detenga. Por ejemplo, si yo pongo Crunch y le indico que quiero que cree palabras de 2 a 3 caracteres, yo con el parámetro "-c" le podría indicar que se detenga en la creación del diccionario de la fila número 30. Por ejemplo, este parámetro, este número puede ser cualquier número el que nosotros queramos. En este caso yo voy a poner 30 para hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Vamos a presionar Enter, este empieza a crear el diccionario. Y como pueden ver, acá no se nota mucho, pero se detiene la creación del diccionario cuando llega a la fila número 30. Otro ejemplo que podríamos ver es indicarle a Crunch que se detenga cuando éste encuentre o haga match con una palabra que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, vamos a indicar que Crunch va a crear un diccionario que va a contener de 3 a 4 palabras, a 4 caracteres, perdón, y con el parámetro "-e le vamos a decir que se detenga cuando encuentre la palabra del diccionario hola. Vamos a presionar Enter. Este va a empezar a crear el diccionario y se debería tener cuando encuentre la palabra hola. Como pueden ver, deja de avanzar y el diccionario sería este, se detiene solamente cuando hace match con la palabra que nosotros le indiquemos. Otro ejemplo que podríamos ver sería la creación de un diccionario numérico. Para ello, nosotros le vamos a indicar el número de caracteres mínimo y máximo. Por ejemplo, yo quiero que tenga sí o sí 3 caracteres cada combinación, y luego le voy a pasar todos los números que queremos que se ocupen. Por ejemplo, los números del 1 al 9. Si yo, por ejemplo, no pusiera el 5, el diccionario me crearía combinaciones de números sin utilizar el número 5. Pero en este caso lo incluimos todo, vamos a presionar Enter, y como podemos ver, va a empezar a cargar y nos va a crear el diccionario terminando en la última combinación 999, que es como lo que corresponde. Y por ejemplo, si le agregamos el parámetro "-c" y decimos 10 para que cuente solo las primeras 10 filas, podríamos ver que empieza con la combinación 000. ¿Por qué 000? Porque le indicamos que sí o sí tiene que empezar con 3 caracteres. Otra cosa que podríamos hacer sería crear un diccionario mucho más personalizado, por ejemplo, indicándole el formato de cada columna. Si yo utilizo Crunch, indicándole, por ejemplo, que quiero que tenga sí o sí palabras de 5 caracteres, yo con el parámetro "-t le podría indicar el formato de cada columna. Por ejemplo, si yo quiero que la primera columna sea en minúscula, yo utilizo el arroba. Si yo quiero que la segunda columna y la tercera columna sean con mayúscula, utilizo la coma. Si yo quiero que la cuarta columna sea un símbolo, utilizo este sombrerito, el sombrerito chino, no sé cómo se llama. Y si quiero que la quinta columna sea un número, yo lo que hago es asignarle el símbolo porcentaje. Entonces, si yo aprieto un Enter, esto va a empezar a crear un diccionario. Y como pueden ver, acá podemos ver claramente que la primera columna es una minúscula, las dos siguientes columnas son mayúsculas, la cuarta columna es un símbolo y la última columna es un número. Entonces yo voy a detener esto para pasar al siguiente ejemplo. Otra cosa que podemos hacer con Crunch es generar un diccionario con combinaciones de palabras. Por ejemplo, si yo quiero que este me cree un diccionario con palabras que van desde 4 a 6 caracteres y con el parámetro "-p, yo le puedo indicar strings. Por ejemplo, yo voy a utilizar la palabra lesson, voy a utilizar la palabra hola y voy a utilizar la palabra mundo. Si yo le presiono Enter, este me va a crear distintos tipos de combinaciones que contengan estas palabras. Por ejemplo, hola lesson mundo, hola mundo lesson, y así sucesivamente. Vamos a crear otro ejemplo. Otro ejemplo más que podemos decirle es que me haga permutaciones con una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a asignar una palabra y este va a hacer todas las combinaciones posibles utilizando solo las letras de esa palabra. Vamos a utilizar Crunch, por ejemplo 4, que va a indicar el número mínimo y el número máximo, y yo quiero que me haga las combinaciones de la letra, por ejemplo, hola. Si yo le presiono Enter, me va a utilizar solamente las 4 letras de la palabra hola para generarme un diccionario. Y por último veremos cómo guardar un diccionario con el parámetro "-o. Por ejemplo, yo quiero crear un diccionario numérico que me va a tener sí o sí 3 o 3 caracteres, utilizando solo los números del 0 al 5. Con el parámetro "-o le voy a indicar el nombre del diccionario, que va a ser diccionario.txt. Voy a presionar Enter y este me va a generar el diccionario y me lo va a guardar en un fichero llamado
diccionario TXT. Entonces, si yo hago ls, debería crearse el diccionario. Si yo le hago un CAC diccionario, este me va a tener todo el diccionario creado con los números del 0 al 55. Así que eso ha sido todo, amigo. Cualquier duda o sugerencia me la pueden hacer llegar a través de los comentarios de YouTube o por alguna de las redes sociales. Así que nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado y cualquier cosa, hablarme.